comentaba con Jesús cuando me llamó y decía que me retaba, ¿no? A venir a un domingo delante a transmitir la palabra. Y yo le decía que es una responsabilidad muy grande, porque yo en mi día a día, en mi trabajo, casi a menudo, casi toda la semana, todos los días, casi en la semana, estoy hablando con el equipo, con los directores, con los gerentes. Entonces, el hablar con las personas no es el problema es el peso de la responsabilidad que conlleva transmitir una palabra, sobre todo cuando se relaciona con el aspecto espiritual, ¿no? Y que esta palabra, a la hora que estás transmitiendo, hablas contigo mismo, a diferencia de cuando estás en el trabajo, cuando estás seguro de lo que estás transmitiendo, y estás transmitiendo una palabra, o explicando un proyecto, ¿no? Y, y cuando tú estás transmitiendo una palabra en la iglesia, do aspecto espiritual, essa palavra vem também hacia ti, ¿no? Quando estás transmitindo a palavra, isso também sirve para ti, ¿no? Eu queria esta manhã falar sobre la actitud, la fe y la actitud. Primeiramente, sabemos todos que la fe es el fundamento de todo, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, nosotros seremos salvos por nuestra fe, no por nuestras actitudes. Pero quisiera resaltar en esta sencilla palabra, essa humilde palavra que eu quero transmitir, desde essa sencillez, la importancia de la fe, la importancia de la actitud en nuestro día a día, ¿no? Que la fe, sin la actitud, no se realiza. Es necesario que haya la actitud, que haya la acción para que esta fe se materialice. Não sei se vai avançar, vou pedir a ajuda dos meus amigos. Aí. Primeiramente, quisiera ler dois versículos e me gostaria que me ajudassem os irmãos. O primeiro versículo está em Hebreus. Hebreus 11. Bueno, se lo leo yo. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un segundo versículo que está en Deuteronomio 11, Deuteronomio 31, que dice: Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel: Esfuérzate y anímate. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Siguiente, por favor. Este es William Kankwamba. No sé si todos ya habéis visto, es una película que está en Netflix, os recomiendo que lo veáis. William nació en Malawi. Malawi es una ciudad que está ahí al sur de África. Y en ese pueblo había mucha sequía y no había agua. Por esa sequía, por no llover, pues no había agua para irrigar la plantación, ¿no? En la ciudad donde vivía William. Y la actitud de William en esa película que os recomiendo ver ha hecho con que se movilizara, que estudiara, que leyera al respecto de cómo podría extraer agua del suelo, directamente del suelo. Y aquí en esa película lo que pasa es que consigue cavar un pozo, ¿no? Un agujero en el suelo, y desde ese agujero extrayó el agua que irrigó toda la plantación de maíz, ¿no? de este pueblo, y que eso ha hecho con que salvar el pueblo de esta sequía, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de actitud que eu gostaria de resaltar. La actitud nos lleva a ayudar al prójimo, ¿no? Sabemos que es un mandamiento, ¿no? Del Señor. Creemos que hay que ayudar al prójimo. Pero si creemos que hay que ayudar al prójimo y no tenemos la actitud de dar el paso, pues poco se hará. Se quedará en la fe.
La actitud también me lleva en mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, si veo a un compañero que necesita de una ayuda, en lugar de apuntar el dedo y quejarse y reclamar y decir que esa persona no sirve, echarle una mano para que consiga alcanzar su objetivo. Acordemos de la palabra de la pasaje del samaritano, ¿no? Del samaritano, donde había un hombre caído por el camino, y ese samaritano, que tampoco era, que no era el judío, ¿no? Que no, no tenía la misma fe, ¿no? Fue el samaritano que pasó por allí y ayudó a aquel hombre. Ese es un ejemplo de que la actitud marcó la diferencia, ¿no? en ese pasaje. También el paralítico en Cafarnaúm, ¿no? Cuando Jesús llegó en Cafarnaúm, había mucha gente y ese paralítico no conseguía acceder a la casa. Y sus amigos tuvieron la actitud de llevárselo al techo de la casa, abrir un agujero y bajarlo por ahí, ¿no? Para que tuviera acceso a Jesús y que Jesús le pudiera curar. Nosotros somos una familia cristiana, ¿no? Mi abuelo era pastor, mi abuelo paterno ya era pastor. Y siempre me acuerdo de algo que nos contaba. Yo siempre iba de vacaciones a la casa de mi abuelo. Cuando yo iba ahí, mi abuelo ya era ciego. Me acuerdo de mi abuelo siempre ciego, pero antes, cuando tenía más juventud, era más joven, ha sido pastor por varios años, ¿no? Y mi abuelo cuenta que en este pueblo pequeñito que vivía ahí en el interior de São Paulo, en Brasil, él necesitaba predicar y transmitir el evangelio, ¿no? Tenía que transmitir esa palabra con su puesto, con su rol de pastor, ¿no? Y nos cuenta que fue al padre, al cura, allí, de la iglesia, de la iglesia central del pueblo, y dijo al cura que se podría, en un momento del día, determinado momento del día, utilizar el megáfono de la iglesia para poner canciones, para poner himnos evangélicos. Y el cura se lo permitió. Y en determinado momento del día sonaban en esos megáfonos himnos que llegaban de una manera a las personas de aquella ciudad. Y eso es un ejemplo de actitud, porque la fe estaba allí, el conocimiento de la palabra estaba allí, pero la actitud de mi abuelo, con su sencillez, con toda la humildad que tenía, ¿no? Le ha llevado a moverse, a tomar esa decisión y hacer con que potenciar a 60 años atrás, cuando no hablábamos de internet, de redes sociales, ya estaba ahí mi abuelo usando una manera de hacer con que la palabra llegase a más personas, más que las personas que estaban dentro de la iglesia. Siguiente. Bueno, hay dentro del ambiente, del entorno empresarial, hay un palestrante que se llama Victor Coopers, que dice que hay una forma que define una persona, ¿no? Según su estudio, ¿no? Y una persona es una persona es igual a C más H por A, ¿no? Una persona es igual al conocimiento, las habilidades y la actitud, donde el conocimiento es lo que adquieres en la universidad, la experiencia, el H, lo que adquieres en el día a día, ejerciendo tu profesión y adquiriendo experiencia, y el A es la actitud. Y según él, en su forma, la actitud es lo que multiplica al fin y al cabo. Porque si tú tienes mucho conocimiento, si tú tienes mucha experiencia, y si no tienes actitud, no sales. Pero si tienes mucha actitud, aunque tu conocimiento sea pequeño, aunque tu experiencia sea pequeña, eso te va a mover, te va a cambiar el status quo. Siguiente. Yo me atrevo a decir que un cristiano es la fe, entendido como la oración, el conocimiento de la palabra de Dios, multiplicado por la actitud. Y evidentemente que sin fe es imposible agradar a Dios. Evidentemente que si la fe es cero, si yo sumo aquí y multiplico por A, que la actitud va a ser cero. Por mucha actitud que yo tenga, si no tengo fe, el resultado final es cero, porque cualquier número multiplicado por cero es cero. Pero si yo tengo fe, aunque sea un poquito de fe, pero tengo mucha actitud, yo voy a cambiar la historia. Voy a cambiar el rumbo de la historia. Porque voy a hacer con que mi pequeña fe
con mi pequeño conocimiento, llegue a muchas personas, porque tengo la actitud de transmitir la palabra, tengo la actitud de ayudar a una persona que necesita, tengo la actitud de, en mi trabajo, cuando veo una persona que está con dificultad, ayudarle, transmitir una palabra de ánimo. Y no necesariamente una palabra, la palabra de Dios en sí, abrir la Biblia y predicar, pero simplesmente un consejo, simplesmente entender o que pasa com essa persona, a dificuldade que está passando com essa persona e tentar lhe ajudar. Isso marca a diferença. Siguiente. Bueno, os voy a dar algunos ejemplos de actitud según la palabra del Señor. En el libro de Esther, en el capítulo 4 y en el versículo 16, dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuna por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces estaré a ver al rey, aunque no sea conforme la ley. Y si perezco, que perezca. Esther es una niña, como todos ya conocéis la historia, ¿no?, de Esther, pero por hacer un repase en los principales puntos aquí de la... Gracias, Marta. Por hacer un repase en los principales puntos. Esther era una niña huérfana, criada por su primo, Mardoqueo, seleccionada por el rey Asuero, el rey persa, para ser llevado al palacio como reina. Mardoqueo se pasaba por delante del castillo del rey para ver cómo estaba Esther. Esther era judía, pero no ha dicho al rey que era judía en su momento. Su tío dijo: no se lo diga, porque eso te puede venir en cuenta, ¿no? Pero fue al palacio y Mardoqueo pasaba por ahí a verla. Mardoqueo, en esa historia, ha tenido una actitud. Empecemos por aquí. Ha tenido la actitud que cuando se enteró que querían asesinar al rey persa, que los judíos estaban bajo el gobierno de los persas, que la religión de Asuero no era la misma del rey Asuero, no era la misma de Mardoqueo ni de Esther, que podría haber Mardoqueo dejado pasar y que se asesine el rey, que a lo mejor se libertaría, ¿no? Que se aproveche, como tú estás en el trabajo, ¿no? Estás en el trabajo con unos amigos, se está hablando de tu jefe y tú: es mi jefe, vamos a hablar mal del jefe, ¿no? Pero Asuero, Mardoqueo en esa posición que estaba como sujeto, ¿no? Como parte del pueblo, del imperio persa, no se portó así, ¿no? Se lo dijo a Esther que lo trasladara al rey, que sería muerto, ¿no? El rey, sabiendo de esa información, pues se precavió, se anticipó y ha posibilitado que se librara ahí de ese asesinato, ¿no? Ocurre que el rey puso un presidente del gobierno, como aquí en España, ¿no? Que está el rey y luego está Pedro Sánchez, actualmente como presidente del gobierno. Y el rey Asuero pues puso a una persona como líder del gobierno. Y el pueblo judío, especialmente Mardoqueo, pues no se arrodillaba, no se humillaba delante del presidente del gobierno. Y eso ha generado en el presidente del gobierno, que se llamaba Amán, cierta indignación. Y quería aniquilar con los judíos, resumiendo la historia, ¿no? Aniquilar con los judíos. Y ha hecho un decreto en esa ocasión para que se cargara con todos los judíos, ¿no? Que se mataron todos. Mardoqueo se lo lleva a Esther, esa información, y Esther decide interceder por el pueblo judío. Por eso esa palabra que os leía, ¿no? Esther decide decir al pueblo que ayune, que ore, o sea, la fe, el ayuno, la oración, esa es la fe,
pero no se quedó ahí. Yo voy a dar el paso. Yo voy a presentarme, y no se podía, en esa ocasión no se podía una mujer, aunque la reina, no puede presentarse así delante del rey. Ella dijo, no, me voy a presentar y aunque sea mi fin, aunque sea muerta, que me maten. Esa situación ha hecho con que el pueblo judío se librara de la muerte, ¿no? Del decreto establecido por Amán. No voy a entrar aquí en detalle, pero el rey decide, el Amán ya había decidido hacer de hecho una horca para matar a Mardoqueo, y esta misma horca que ha hecho para Mardoqueo pues se quedó para él mismo, ¿no? Porque el rey, en atención a la petición de Esther, no permitió que el pueblo judío fuese muerto. Y hasta hoy el pueblo judío conmemora ese evento que pasó, esa libertación que ha pasado en esa ocasión. Ese es un ejemplo de actitud de Esther, la actitud de decidir no quedarse solamente en la fe, porque podría haber orado también, orado y ayunado y esperar que Dios mande un ángel y que él aniquile con todo el mundo, como ha pasado muchas veces en la Biblia también, ¿no? Que el Señor para el sol o que viene un ángel, pero aquí Esther oró, ayunó y se posicionó. Y ese posicionamiento de Esther marcó la diferencia. El siguiente. Bueno, también quisiera hablar de este pastorcito, ¿no? De David. Dios estaba insatisfecho con Saúl, ¿no? El rey en la ocasión de David. Y entonces llama a Samuel, habla con Samuel, el Señor habla con Samuel para que vaya a la casa de Isaí, el padre de David, para ungir uno de los hijos de Isaí como rey. Finalmente David llega allí, pasan todos los hijos de Isaí, y había el pastorcito que estaba ahí cuidando las ovejas, el último, el más pequeño, ¿no? El Señor rechazó a todos los 7 primeros. Finalmente quedó David, por último. Y entonces, por concluir, la palabra del Señor dice en Samuel 16:13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí tenemos un ejemplo de fe. La unción, lo que ha hecho Samuel fue de la forma que os decía, es la fe. Es cumplir con la fe y con el mandato del Señor de ir y ungir a David. Pero pasaronse muchos años después de que Samuel ha ungido a David a petición del Señor, ¿no? Y Samuel volvió a cuidar de sus ovejas, siguió con su vida. Y en aquella ocasión, el pueblo de Israel estaba en lucha con los filisteos, ¿no? Los filisteos eran un pueblo que unos guerrilleros que el pueblo de Israel, cuando oía hablar de los filisteos, pues se estremecía, se temblaba de miedo. Y había dentro de los filisteos un hombre, uno de los guerrilleros, que era un Goliat, muy grande, fuerte, experiente, que siempre se presentaba delante del pueblo de Israel, ahí en la trinchera, en el valle, donde estaban peleando, y salía y disparaba palabras de afronta contra el pueblo de Israel. El padre de David, Isaí, mandaba periódicamente a David a que fuera a la trinchera donde estaba el pueblo guerrillando, a llevar comida, mantenimiento a sus hermanos, a los jefes, a los líderes de ahí del ejército, ¿no? Que estaba al frente. Y cuando llegó David ahí, escuchó a ese filisteo pues atacando, ¿no? al pueblo de Israel, ¿no? Y eso le generó una indignación. Eso le generó un desconforto a ese pastorcito que estaba allí. Y los guerrilleros estaban todos temblando de miedo, pero a ese pastorcito le generó una indignación. Y él decía, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Y quitaré la deshonra de Israel. ¿Quién es este? Para que provoque a los escuadrones de Dios valiente. David tenía actitud. Ese es un ejemplo de actitud. David creía en Dios, pero su creencia en Dios podría quedarse solo entre él y Dios y no exponer su pensamiento, no exponer lo que pensara él sobre esa circunstancia y lo que haría él si estuviese ahí.
Y eso llegó a los oídos de Saúl, de Saúl, ¿no? El rey Saúl. Saúl llamó a David, le puso resumiendo la historia, le puso una armadura y le pidió para que fuera, ¿no? Luchar contra Goliat. Y David se sintió desconfortable con aquel peso, se lo quitó, cogió unas pedritas y fue delante de Goliat y lo venció, resumiendo la historia, y lo venció. Y el pueblo y David posteriormente se convirtió en rey, ¿no? Como dice toda la historia, resumiendo la historia, el rey de Israel. Ese es un ejemplo, un segundo ejemplo de actitud, de que la actitud marca la diferencia en la vida de un creyente, en nuestra vida. La actitud es lo que nos mueve. La fe es fundamental. Sin fe, nada, no hay donde llegar. Cero. Si la fe es cero, mucha actitud no valdrá. Pero si tienes fe, automáticamente tendrás la actitud y esa actitud es lo que te va a hacer mover. Tú necesitas de la actitud. La actitud es lo que te va a cambiar el status quo. Cuando estamos delante de un reto, ¿qué hacemos? Afrontamos, oramos y ponemos la mano a la obra cuando tenemos algún proyecto, algo que hacer en la vida, ¿no? Quiero mucho tener una casa, quiero mucho casarme, o quiero tener un coche, o quiero hacer la universidad. ¿Por qué hacemos? Oro al Señor, vengo a la iglesia, ayuno, o oro y acto seguido empiezo a poner en práctica. Y muchas veces no vas a saber el resultado, no sabes si vas a llegar. La práctica, no necesariamente, muchas veces esperamos que poner en práctica es saber exactamente la receta del bollo, ¿no? De la tarta que voy a hacer. Y muchas veces no sabes exactamente los pasos que tienes que dar. Es como pasó con Esther, no sabía si se plantara ahí delante del rey, pues si le iban a matar. Tú tienes fe y tú pones en acción y el Señor te va a ayudar por tu fe. Por la mínima fe que tú tengas, aunque tu fe sea del tamaño de un grano de arena. Siguiente. Bueno, aquí voy a hacer una anécdota. Nosotros recientemente hicimos el camino de Santiago, pero no es el camino de Santiago de Compostela, el camino del Santiago es nuestro amigo Santiago. Santiago nos decía, pues vamos a una cascada y tal, que hay por ahí y tal. Bueno, guau, interesante. Ahí yo decía a Jacqueline, vamos a cascada, estamos aquí en el aire acondicionado, ponemos aquí una película, esa cascada, saber dónde está, seguro que hace 40 grados, 30 y pico, casi 40 grados, salir ahí andando. Bueno, salimos. Teníamos confianza, ¿no? Fe de que podíamos llegar ahí, que había una cascada, y pues fuimos a acompañar a Santiago. Entonces, cuando estábamos en el camino de Santiago, yendo para la cascada, pues no veíamos nada, veíamos como es lo que estás viendo ahí, veíamos un camino longo y miraba en el GPS, pues no había nada. Y estaba andando, tenía una sombrilla de estas de playa, pues cogemos la sombrilla del coche, estaba ahí Marta con la sombrilla, y Esther y las niñas andando por ese camino, y en un momento, os confieso, que esta fe que tenía en Santiago, pues se ha ido menguando poco a poco. Y ya no tenía tanta fe. Os confieso que ya Marta estaba con nosotros, porque estaba Jacqueline, yo y Marta, y las niñas, y decía a Marta, volvamos porque eso no tiene sentido. No va a tener agua. Ahí Santiago se tiró por delante y nosotros andando. Pero nosotros tuvimos un ingrediente que nos ha movido a ese camino, que no era la confianza ya en Santiago, porque esa cascada yo creía que ya no existía. No era el conocimiento del camino, porque el conocimiento ya no teníamos, porque no teníamos GPS, no había señal, entonces no había un conocimiento de dónde estaba precisamente esa cascada, ¿no? Pero tuvimos un ingrediente, que fue la actitud. Y la actitud es que queríamos estar con Santiago ahí, queríamos estar con los amigos allí, queríamos ir a ese sitio y pasar un rato juntos y eso nos movía. Y yo me iba como quejando, pues vamos a ver, y andando. Quejábame, pero andando. Y lo que me hacía andar era esa actitud, eran esas ganas
de estar allí, de estar junto con mis amigos, ¿no? Para llegar a este sitio. Finalmente, por el camino alguien se ha tenido un golpe de calor, se ha caído en el suelo, quedó ahí tirado como el samaritano. Luego llegó uno con agua y le dio agua para que se animara. Pero nosotros seguimos ahí en el camino, ¿no? Entonces, esa es una anécdota de que la fe se fue minguando, la confianza en Santiago de que había ese sitio se fue minguando poco a poco y se fue agotando. El conocimiento no lo teníamos porque no sabíamos si estábamos en el rumbo correcto, si el GPS no tenía señal. Pero lo que nos movió y que nos llevó allí fue definitivamente la actitud. El siguiente. Bueno, hablando de camino y de reclamación, de pueblo, de gente que reclama, que se queja, aquí está el otro ejemplo, ¿no? De Moisés. Moisés el pueblo de Israel, pues estaba ahí en Egipto y Dios mandó las 15 plagas, ¿no? 10. Las 10 plagas y bueno, y el faraón pues deja que se vaya ese pueblo de aquí porque ya no aguantó más. Y marcharon. Pero cuando salió el pueblo, pero el hombre se cambió de idea, pues vamos detrás de estos y que no los voy a dejar a salir así con la suya tan fácilmente, pues voy detrás de ellos. Y persiguió el pueblo por el camino, ¿no? Y durante ese camino, contando un poco más de la historia aquí, ¿no? Que vosotros ya todos la conocéis, por durante el camino, pues el Señor estaba allí, ¿no? Mandaba la nube para proteger del sol, mandaba el fuego para calentar, porque sabe que el desierto, en la noche es muy fría, durante el día es demasiado calor, y el Señor estaba siempre allí. Y esa es la fe, esa es la fe, ese es el ejemplo de la fe. Y el pueblo estaba andando, ¿no? Nosotros creemos, tenemos fe, que el Señor estaba ahí, que había una columna de fuego, que había una nube que protegía el hombre de las personas ahí del calor y tal. Pero cuando llegó a determinado punto, el Señor mandó que fuese hasta el mar, ¿no? Que llegase hasta el mar para cruzar, o sea, ¿dónde estaba el mar? Y cuando llegó al mar, el pueblo empezó a quejarse, ¿no? Estaba ahí como nosotros ahí quejando en el camino, ¿no? Pues vamos a ver, ese Santiago no sabe dónde está eso, dejamos que vaya solo. Pero el pueblo comenzó a quejarse. Y entonces lo que ha hecho Moisés aquí. Bueno, Moisés era un hombre de oración, ¿no? Siempre estaba en contacto con Dios. Moisés en esa época hablaba con Dios directamente, en primera persona. Y Moisés tenía ese hablar con Dios, esta oración, ese contacto con Dios, esa fe, estaba ahí muy presente en Moisés, ¿no? Y cuando el pueblo empezó a quejarse, Moisés lo que ha hecho fue hablar con Dios, ¿no? Pues, como siempre hacía, tenía esa costumbre de hablar con Dios, que hay que hablar con Dios, ¿no, hermanos? No digo que no hay que hablar con Dios, hay que estar en contacto continuo con Dios. Y cuando Moisés fue a hablar con Dios, lo que dijo el Señor ahí a Moisés es, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me estás llamando? Como puedo hacer aquí una analogía, ¿no? Pues tú ya te he sacado del Egipto, ya te estoy poniendo aquí el fuego para que te caliente por la noche, ya te estoy protegiendo ¿Qué quieres más, Moisés? ¿Por qué me llamas? Diga al pueblo que marche, que vaya para adelante. Y Moisés entonces cogió la vara y dio el mar, y el mar se abrió y el pueblo pasó por ahí, ¿no? Y luego vino el detrás, el pueblo de Israel, el pueblo del Egipto, el faraón, y se murieron todos ahí, ahogados, ¿no? Entonces en esto 14 dice, ¿no? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué me llamas? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Con esa actitud de Moisés, pero fíjate que Moisés estaba con esa costumbre de estar siempre orando, pero con la actitud finalmente de dar con la vara en el mar se abrió, el pueblo pasó, se metió detrás. Más adelante podéis ver en el libro de Éxodo la historia que ya conocéis. Se metió el pueblo de Egipto detrás y se murieron todos. Siguiente. Bueno, aquí voy a hacer una otra anécdota también, ¿no? Nosotros venimos de Brasil hace 2017.
Y ahí en Brasil, ya que habíamos acabado de comprar nuestra casa, teníamos nuestra vida ya caminada y por un proyecto de mi trabajo, pues vine a España y estamos contentos, estamos felices, ¿no?, de estar aquí con vosotros. Y nosotros teníamos un sueño de tener nuestra propia casa. Y en Brasil, de hecho, hemos comprado la casa y teníamos la casa, ¿no?, propia, ¿no? Y cuando llegamos aquí, empezamos ese proyecto de comprar nuestra casa. Y en medio de ese proyecto, pues vino la pandemia y que pasó todo lo que pasó, que vosotros conocéis, ¿no? Que pues, se cerraron todas las cosas y no se podía hacer nada. Pero nosotros teníamos esa confianza en el Señor de que el Señor nos iba a proporcionar ese sueño y conseguir realizar ese proyecto, ese objetivo que teníamos, ¿no? Entonces oramos al Señor, pedimos que nos abra una oportunidad, que aparezca una oportunidad de algo que fuera asequible, ¿no?, a nosotros. Y entonces nosotros seguimos adelante. Con pandemia o sin pandemia, seguimos adelante, fuimos a la notaría. Aquí es una foto donde estábamos firmando la notaría, a comprar la casa. Y me acuerdo cuando disparó la pandemia, el día 1 de abril, nosotros salimos de allí donde vivíamos y vinimos teníamos que cambiar, tenemos que hacer la mudanza, porque alguien podría quedarse amedrontado, ¿no?, con esa situación también, ¿no? A veces nos quedamos amedrontados delante de una situación, ¿no? Oye, aquí hay una pandemia, mejor no, mejor es Dios que está hablando, que no queremos hacer, mejor no hacer, porque son dificultades que están apareciendo y el Señor está hablando por esas dificultades que están apareciendo, mejor no, podríamos haber adoptado esa interpretación también, ¿no? Pero seguimos adelante con el proyecto. Seguimos adelante porque teníamos un objetivo y creíamos que eso había que hacer y que el Señor estaba abriendo el camino. Entonces la notaría abrió, fuimos, firmamos y el día 1 de abril, cuando disparó la pandemia, cogimos las cosas, metimos en el coche y vinimos a San Sebastián de los Reyes de mudanza. Me acuerdo que la policía nos paró por el camino y decía, pues, ¿dónde vais? Con ese colchón ahí dentro del coche que estás ahí en plena pandemia y todo eso. Ahí nosotros vamos a otro sitio que estamos cambiando. Hicimos la mudanza en plena pandemia, porque el Señor es fiel y el Señor honra nuestra actitud, el paso que damos adelante, ¿no? El Señor, si tenemos fe, un poquito que sea, el Señor honra esa nuestra actitud. El siguiente. Bueno, ¿cuál es la situación que podríamos estar pasando nosotros en el día a día, ¿no? Pues puede ser un tema, elegir seguir a Cristo, ¿no? La propia decisión de seguir a Cristo. Que muchos puedan tener fe y creer en Dios. Creer y tener fe en Dios per se es fácil, entre comillas, ¿no? Pero salir, como muchas veces sale Daniel, ¿no?, cuando viene adelante y dice, vamos a entregar un tratado aquí o allá, vamos a hacer eso, vamos a hacer aquello. La actitud, esa es la actitud de salir y hacer. Pues cambiar de trabajo, muchas veces queremos buscar una nueva oportunidad, buscar una nueva cosa, oramos, ¿no?, hablamos con Dios, estudiamos, hacemos la universidad, nos especializamos. Pero oye, ¿será que tengo que salir de aquí? Estoy trabajando, pues tengo ese sueldo. ¿Será que no estoy siendo avaricioso? ¿Será que no es un tema de avaricia? Que estoy intentando salir de aquí para ir a otro sitio. ¿Será que Dios es lo que Dios quiere? Y a veces hacemos las cosas, o a veces nos quejamos, porque gano muy poco, porque no llego, pero no estudio. No me esfuerzo. Entonces, si no hay actitud, el Señor te va a usar, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a bendecir de cualquier manera. Pero el tamaño de tu bendición dependerá de tu actitud. Porque si tú tienes mucha fe y que hablas mucho con Dios y no haces una universidad, por ejemplo, el Señor te va a bendecir. Tú vas a ser bendecido, vas a tener un trabajo humilde o ganar poco, el Señor te va a suplir, no te va a faltar nada. Pero te vas a quedar ahí con poco sueldo. En ese ejemplo concreto que estoy hablando del trabajo, ¿no? Si tú no estudias, el Señor, el único que puede impedir el trabajar de Dios
somos nosotros mismos. Si yo no doy el paso, el Señor no va a hacer nada. Si yo oro y si yo no estudio en ese caso, no hay cómo el Señor realizar su obra en mi vida. Yo tengo que prepararme. Constituir una familia. Yo me acuerdo cuando tenía 25 años, yo vivía en una casa muy humilde. Vengo de una familia muy humilde. Yo me acuerdo que vivía en una habitación de 1,80 por 2,30, era muy pequeñito, era el tamaño de un baño casi. De hecho, creo que era un poquito mayor del baño que tengo actualmente en mi casa, ¿no? Era una casa muy, muy humilde. Yo me acuerdo que había la estructura de las ventanas, ¿no? Pero no había el cristal. O sea, estaba la estructura, pero no tenía cristal. Y me acuerdo que poníamos tapumes o cosas así para que no entrara viento o frío dentro de la casa. Cuando llovía, era una casa de tejas, y cuando llovía, a veces hoy hago la broma, que llovía más dentro que fuera. A menudo teníamos que estar como matando ratas, también en la casa. Era una vida muy difícil. Pero hoy, cuando hablo con vosotros, estar aquí delante de vosotros y hablando de eso, maximiza mi fe. Maximiza mi fe que el Señor puede hacer milagros y puede realizar. Si tenemos fe y si damos el paso, si nos esforzamos, el Señor puede realizar. Y en esas circunstancias yo oré al Señor y dije que quería tener una familia. Pero mi trabajo, en su momento, pues ganaba equivalente... Bueno, hermano, estoy casado a 17 años. Y hace 7 que vivo aquí, ¿no? Entonces, hace 7 años atrás, si miro 10 años atrás, o 17 años atrás, cuando yo llegué a España, si yo miro 10 años atrás, estaba pasando essa circunstância que eu estou dizendo, ¿no? Yo no tenía mi casa, yo no tenía un trabajo que me pudiera constituir una familia. Yo no tenía nada, en absoluto. Y mis padres, por mucho esfuerzo que hacían, sempre me educou na igreja, evidentemente. Meu padre era pastor, sempre estuve na igreja tocando a trompeta, sempre estuve involucrado com a igreja, ¿no? Pero mis padres no tenían una condición financiera para que saliésemos de esa circunstancia. Y yo oré al Señor que quería tener familia. Me acuerdo que me llamé al pastor de la iglesia, le he dicho que no íbamos a hacer la fiesta todo con buffet y todo eso, íbamos a hacer solo una oración y ya está, porque no teníamos condición. Y el pastor dijo, no, vamos a hacer la fiesta y vamos a tener fiesta. Y los hermanos se juntaron y compraron todas las cosas, hicieron ahí la fiesta, fue en el propio salón de la iglesia y nos casamos en diciembre de 2007. Y desde entonces, de allá desde diciembre de 2007 a diciembre de 2017, cuando vinimos a España, ha pasado muchísimas cosas. Y yo estoy seguro que esas cosas pasaron por la fe que teníamos firmemente en la palabra del Señor, y todo lo que mis padres me han enseñado a mí y a mi esposa, Jacqueline, pero también pasó por la actitud. También pasó porque nosotros siempre estuvimos ahí trabajando en la obra del Señor, siempre estuvimos ahí tocando en la iglesia, llevando a los jóvenes, llevando la orquesta, dirigiendo la orquesta, etcétera, etcétera. Y esa actitud, y siempre estudiando también, preparándonos, con mucha dificultad. Me acuerdo que pedí un préstamo para financiar mis estudios en universidad. Y en este periodo, desde no tener nada en absoluto, el Señor me trajo a la situación que estoy hoy, donde tengo mi casa en Brasil, donde tengo mi casa en España, donde tengo mis 2 hijas y tengo mi trabajo, donde llevo proyectos de altísima complejidad dentro de una empresa que es la principal empresa de España en Telefónica. ¿Cuál es la probabilidad de que yo saliera de esa situación a estar en la situación que estoy hoy, que no soy una persona normal y corriente, no soy rico, pero creo que de donde yo salí hasta donde yo estoy ha habido un camino muy largo que el Señor me quitó de una situación muy difícil a una situación que puede ser muy favorable comparado a la situación de donde yo salí, ¿no?
Muchas veces medimos, hermanos, cambiando un poco, aquí sé que estoy saliendo un poco del roteiro que me había planteado, medimos dónde llegamos, ¿no? Que uno puede ser un presidente de una empresa, puede ser un médico, puede ser un ingeniero, puede ser... Pero tenemos que pensar siempre de dónde salimos, medir hacia atrás, hacia atrás. Y ahí vemos el tamaño del recorrido que hacemos muchas veces y no nos damos cuenta, ¿no? Y ese recorrido está movido por la fe, pero también por nuestras actitudes. El siguiente. Pues en resumen, que el Señor nos dé fe, que la fe esté presente en nuestras vidas, pero que el Señor también ponga en nuestro corazón el deseo, las ganas, lo que mueve, ser valientes, de tirarse, como dice aquí España, ¿no? Tirarse a la piscina, ¿no? Ser valientes, como pasó con Esther, ¿no? Que no sabía si iba a morir o si iba a vivir, pero creía en Dios, ha orado, ha ayunado, pero dio el paso. Como pasó con David, ¿no? Que era un ungido de Dios por Samuel. Ahí la fe estaba en su máximo nivel, ¿no? Porque una unción para ser rey directamente por Samuel, ese es un ejemplo de la fe ahí, ¿no? Y David era un creyente en Dios. Tenía fe, pero David tenía actitud. Ha tenido actitud en su historia, ¿no? Como Moisés también, que a pesar de estar ahí todo el tiempo llamando al Señor, como debía de hacerlo, pero también ha tenido la actitud de dar el mar con la vara y seguir adelante, ¿no? Como el Señor le dijo, ¿por qué me llamas? Para adelante, adelante. Quedamos con yo siempre me quedo con ese ejemplo de Moisés, ¿no? Que muchas veces nos paralizamos, como se dice también en mi trabajo, ¿no? En mi trabajo hablamos de parálisis por análisis. Es una expresión que existe en el entorno empresarial, ¿no? Que a veces estás analizando. Estoy pasando por esa situación últimamente, el proyecto que estoy llevando ahí, ¿no? Que estamos dando varias vueltas, y analizando y no damos el paso. A veces tenemos que dar el paso y nos vamos a equivocar. Es como un niño que da el primer paso, se cae, levanta y pronto estará corriendo. Hay que tener fe en el Señor, pero hay que tener actitud, hermanos. Siguiente. Y termino con esos dos versículos que fueron los que os leí al principio. Que la fe es fundamental. Sin esa fórmula de que el cristiano el C igual a F por A, ¿no? Que el cristiano es igual a fe por su actitud. Si la fe es cero, si hay mucha actitud, la conclusión será cero. Porque cero por cualquier cosa es cero. Pero si hay poquita fe, poquito. Y esa actitud, cuanto más grande esa actitud, el resultado va a ser mucho más impactante. Y considerar que tenemos que orar al Señor como ha hecho Moisés, ¿no? Hay que orar. Pero también hay que seguir adelante. Hay que ser como ha hecho aquí, como en esa historia, ¿no? Cuando Moisés ha muerto y tuvo que sustituirle Josué, la palabra fue esfuérzate, ten ánimo, que el Señor está contigo, el Señor está con nosotros somos un pueblo elegido, somos un pueblo escogido, pero tenemos que tener actitud para cambiar el status quo, la sociedad donde están nuestras propias vidas. Yo he citado ejemplos aquí de personales, ¿no? De trabajo o cosas por el estilo, muy sencillo, muy personal, para ser lo más ilustrativo posible. Pero si queremos cambiar nuestra sociedad, si pensamos a lo grande, ¿no? Si queremos cambiar nuestra sociedad, si queremos cambiar nuestro entorno, si queremos crecer, vamos a necesitar la fe, seguro, absolutamente. Pero vamos a necesitar también de la actitud. De lo contrario, quedaremos en la fe y en la oración. Y el Señor nos va a bendecir dentro de ese contexto pequeñito. Pero si queremos ir a lo grande, tenemos que arriesgarnos, tenemos que tener actitud. Yo os agradezco enormemente por escuchar esta palabra y que el Señor pueda hablar
profundamente en vuestros corazones, dentro de la humildad, de la sencillez de la palabra que os transmito, que el Señor pueda hablar profundamente en vuestros corazones.